Buen día a todos. Mi nombre es Jorge Prieto, soy investigador del grupo de ecofisiología de la vid acá en la agropecuaria Mendoza del INTA. Y bueno, agradezco mucho la invitación de Luján y a Telén de poder participar de este seminario. Me hubiese encantado poder hacerlo presencial, pero bueno, por distintas cuestiones no puedo estar hoy ahí, pero es un placer de todas maneras poder compartir algunos de los trabajos que estamos haciendo acá en Mendoza relacionados al cambio climático. Espero que se pueda entender bien y que podamos al final de esta charla poder tener alguna serie de preguntas. Bueno, la idea hoy es presentarle algunos trabajos que venimos haciendo en relación a cómo la temperatura va a impactar en el comportamiento fisiológico de las plantas y en el desarrollo de algunas estrategias vitícolas que permitan adaptarse a esa situación de mayor temperatura. Por lo tanto, lo que vamos a ver es una muy breve introducción sobre los cambios climáticos que se han venido observando y los que se esperan para el futuro. ¿Qué efectos puede tener este aumento de temperatura sobre distintas variables del cultivo de la vid, como ser la fenología y la composición química del uva y del vino, y finalmente algunas estrategias vitícolas de adaptación? A modo de introducción, este es un trabajo reciente donde se estudiaron distintas zonas vitícolas a lo largo del mundo, son las zonas más frías de Inglaterra hasta zonas cálidas en Sudáfrica o California, y donde se ha observado la acumulación el aumento en la acumulación de grados días a lo largo de la temporada en estos últimos 120 años, y se observa de manera general para distintas zonas del mundo un aumento aproximado entre un 1.2 y 1.7 grados centígrados para ese periodo, y Mendoza, que estaba incluida en ese estudio, está bastante dentro de la media, con un aumento observado en ese periodo, en la acumulación de grados días de 1.3 grados para los últimos 120 años. Si vamos a estudios un poco más precisos, ya realizados acá para nuestro país y nuestras zonas vitícolas principales, está la temperatura media durante la estación de crecimiento observada hace algunos años, y estas son las proyecciones. En definitiva, lo que vemos, y esta es la diferencia entre las proyecciones y el presente, podemos decir, lo que vemos que es que se espera para toda la zona del oeste de Argentina un aumento de temperatura para la temporada de crecimiento de la vid que va entre 1,5 grados y 3,5 grados. Esto varía de acuerdo a la zona. En zonas cordilleranas el aumento va a ser mayor, mientras que si nos vamos un poco más hacia el llano y hacia el este y hacia el sur, el aumento de temperatura va a ser menor. Y si nos vamos un poco más hacia el sur, el aumento de temperatura va a estar dado entre 1,5 grados y 2 grados. Si bien esto parece poco, pero bueno, en términos biológicos y de funcionamiento para la planta y en cuanto al impacto que eso tiene en la composición química del agua y del vino, son aumentos realmente muy grandes. Respecto a las precipitaciones, no vamos a hablar hoy ni de riego ni de agua, pero sí también saber que se esperan cambios en cuanto al régimen de precipitaciones, y es algo que también se ha estado viendo estos últimos años. Principalmente estamos en el mismo estudio donde tenemos precipitaciones hasta el presente, lo proyectado hacia el futuro, y estas son las diferencias entre lo que se espera y lo que se observa hasta el momento. Se espera principalmente un aumento en las precipitaciones de verano en forma de tormenta y muchas veces en forma de granizo, es decir, que si bien son precipitaciones que ocurren durante la temporada de crecimiento, es difícil de poder aprovecharlas como precipitaciones efectivas para el cultivo de la vid, y lo que sí se espera son disminuciones durante el invierno de precipitaciones en alta cordillera en forma de nieve, lo cual impactará gravemente en la disponibilidad de agua para. Ahora bien, ¿qué impacto tiene este aumento de la temperatura sobre la fenología principalmente? Y a lo largo de todo el mundo, en distintas zonas vitivinícolas, hay muchos trabajos donde se ha podido confirmar un adelanto en la fenología, y este adelanto en la fenología está
desde un orden aproximado de unos 5 a 10 días por cada grado de aumento observado estos últimos 50 años. Es decir, que la fenología, los distintos estadios fenológicos pueden adelantarse entre 5 a 10 días, hasta 2 semanas en algunos casos, por cada grado de aumento de temperatura. Principalmente se han observado algunos adelantos en la fecha de brotación, lo cual tiene impactos importantes en la susceptibilidad contra las heladas primaverales que ocurren en nuestra zona octubre y noviembre, y se observan también vendimias que son más tempranas y más comprimidas en el tiempo. Eso es un fenómeno bastante marcado a nivel global, y otra consecuencia importante es que la madurez de la uva, al acelerarse distintos estados fenológicos, la madurez de la uva ocurre antes en la temporada y ocurre en la época del año cuando las temperaturas son mayores. Es decir, que esta madurez adelantada de la uva puede generar cambios en la composición química. Ahora bien, a nivel mundial se han hecho muchas, y acá también, se han hecho muchos estudios donde se han hecho comparaciones indirectas, comparando viñedos situados en zonas más frías o situados en zonas más cálidas, o comparando temporadas. Y en estas comparaciones indirectas se ha podido confirmar este adelanto de la fecha de cosecha, este aumento en el grado alcohólico de los vinos por una mayor aplicación de sólidos solubles en la uva, una menor acidez y un mayor pH. Cuando se hacen comparaciones directas, es decir, calentando plantas a campo, lo cual es bastante complicado, pero se ha podido hacer en zonas de trabajo en Australia y varios trabajos también acá en Mendoza, se observa que hay un efecto sobre los sólidos solubles, que pueden aumentar o pueden permanecer estables, y el mismo efecto se observa en cuanto a los ácidos y al pH. Puede haber una disminución en la acidez junto con un aumento del pH, o puede permanecer estable. Esto depende bastante de la variedad. Hay variedades que son más sensibles a los aumentos de temperatura, disminuyendo más la acidez y aumentando más el pH. Un efecto que sí es bastante consistente a lo largo de todos los estudios es la disminución de las antocianinas, con un aumento de la proporción de antocianinas más estables, pero bueno, en definitiva se produce una disminución en la cantidad de color de la uva y del vino, mientras que los efectos en relación a los taninos, a las antocianinas, es bastante variable y no hay resultados tan conclusivos respecto a los taninos. Ahora bien, a modo de resumen, ¿cuáles son los efectos que tiene la temperatura en la concentración y acumulación de los distintos componentes de la uva? Respecto a los sólidos solubles, se produce un aumento a partir de los 15 hasta los 20 grados, y luego permanece constante, y luego puede haber un aumento a temperaturas cercanas a 40 debido a una deshidratación de la uva, lo cual produce una mayor concentración de sólidos solubles. Con respecto a los ácidos, el ácido málico, muy sensible a la temperatura, particularmente luego del embero, donde se producen disminuciones de ácido málico importantes a temperaturas mayores. El ácido tartárico parece ser bastante estable respecto a la temperatura, mientras que el pH, en conjunto con la concentración de potasio, tiende a un ligero aumento a medida que la temperatura aumenta. Y finalmente las antocianas se observa un aumento en la síntesis y la aplicación de antocianas hasta cerca de los 20 grados, donde luego permanece estable, y a temperaturas mayores, sobre todo mayores a 30 y 35 grados, se produce una disminución de las antocianas. Ahora bien, este efecto en la disminución de antociana está dado por una menor síntesis y una mayor degradación a temperaturas mayores a 35 grados, y esto se ha visto tanto en estudios, ya sea en cámaras de cultivo o a campo, donde se crean distintas temperaturas y se puede observar una menor síntesis y determinar una menor síntesis de antocianos en uva, como también a través de observaciones empíricas que se puede relacionar el aumento de la temperatura observado estos últimos 30 años con una menor cantidad de color en las bayas, tanto para uva para vino como para consumo en fresco. Ahora bien, esto tiene una consecuencia importante, y es una característica bastante conocida de las zonas cálidas, es que se produce un desacople entre la acumulación de sólidos solubles, la acumulación de azúcares, que va mucho más rápida, con respecto a la síntesis y acumulación de antocianinas. Este desacople, que es
algo bastante común para zonas bastante cálidas, se puede observar de esta manera. Uno puede tener, a medida que aumentan los sólidos solubles, uno tiene una cierta acumulación de antocianinas, las antocianinas van aumentando en forma directa a medida que aumentan los sólidos solubles, pero si la temperatura aumenta, se produce un retraso en la síntesis de antocianinas, lo cual hace que se produzca un desacople. A la misma concentración de sólidos solubles, uno tiene menor cantidad de antocianinas que las que tuviese en una situación de menor temperatura. Esta situación de desacople se agravará en las zonas cálidas, dando por lo tanto vinos con mayor concentración en alcohol y menor potencial fenólico. Por lo tanto, gran parte de todas las estrategias vitivinícolas que se están estudiando tienden, por un lado, a restablecer este equilibrio entre sólidos solubles y antocianinas. ¿Y cómo se puede llegar a restablecer este equilibrio entre sólidos solubles y antocianinas? De alguna manera tratando de limitar la relación fuente-destino, ya que los sólidos solubles están directamente relacionados a la fuente, es decir, a la fotosíntesis, a la cantidad de hojas que tiene la planta. Por lo tanto, lo que se tiende a hacer es tratar de limitar de cierta manera la relación fuente-destino para limitar la cantidad de azúcares que la uva tiene disponible para acumular. Y por otro lado, hay algunas estrategias vitivinícolas que tienden a retrasar la madurez hacia épocas más frías para que la madurez de la baya ocurra de forma más paulatina, la acumulación de azúcares ocurra de forma más paulatina y le dé más tiempo a las antocianinas de sintetizarse y acumularse en la uva de forma más adecuada. Por lo tanto, esas las estrategias vitícolas de adaptación a mayores temperaturas tienen esos dos objetivos. Adaptaciones en la fuente, bajando la relación fuente-destina o atrasando el ciclo fenológico. Ahora bien, ahora vamos a ver algunas de estas estrategias vitícolas de adaptación, que podemos dividirlas en 4 grandes puntos. Un primer punto que tiene que ver con la zona de cultivo, y eso es algo que muchas empresas están haciendo, ir a zonas de mayor altitud o de mayor latitud, donde haya mejores temperaturas. Pueden haber cambios en el genotipo, selección de genotipos, ya sea de clones o de variedades que sean más estables frente a los aumentos de temperatura. También selección de portainjertos que puedan existir mayores condiciones de sequía o de desalinidad. Este otro punto de prácticas enológicas en las cuales no voy a entrar, y toda una serie de prácticas vitícolas que se están ensayando en Mendoza y en otros lugares del mundo que permitan adaptarse a estas nuevas condiciones de mayor temperatura. Algunas de las estrategias que se están evaluando a nivel en distintos países tienen que ver con el sombreado, a través de tela media sombra o de tela antigranizo de mayor densidad para disminuir la temperatura de la canopia, de los órganos, de los racimos, y la aplicación de reguladores de crecimiento también para permitir una mayor síntesis de compuestos fenólicos o compuestos que tienen que ver con el metabolismo secundario de la uva, y luego alguna serie de técnicas vitivinícolas como la poda tardía que tiende a retrasar el ciclo fenológico, desojes que tienden a disminuir la relación hoja-fruto, o el forzado de yemas que tienden ya sea tanto a la disminución de la relación hoja-fruto como al retraso en la madurez de la uva, y algunas otras estrategias que hemos estado ensayando acá en Mendoza, como hacer distintas orientaciones de hileras y sistemas que tienen que ver con la utilización de la misma superficie de paneles flares por encima de los viñedos para generar también una menor intercepción de radiación y por lo tanto menor temperatura de la planta. Nosotros hemos trabajado varios años con poda tardía, estamos empezando a trabajar con estas técnicas de manejo de canopia. Voy a presentar algunos resultados, voy a presentar algunos resultados de las hileras, y también estamos empezando a trabajar en agrivoltaica. Por lo tanto, la idea es presentarle muy rápidamente los resultados principales de estas líneas de trabajo. Bueno, con respecto a la poda tardía, hemos hecho un ensayo en Malbec durante 3 años, donde hemos evaluado la poda tardía como una técnica que permite
permita retrasar la madurez. La poda tardía es una práctica comúnmente aplicada por algunos productores que se encuentran en zonas susceptibles a heladas primaverales. El objetivo de este trabajo era ver qué efecto tenía esta poda tardía en principales estadios fenológicos al comienzo de la temporada, es decir, floración, etcétera, pero también retrasar la madurez, para que la uva madure en situaciones de temperatura. Para eso establecimos un ensayo donde se podaron plantas en yema invernal, se podaron plantas en brotación, se podaron plantas con 2 o 3 hojas separadas y se podaron plantas un tratamiento mucho más tardío, plantas que se podaron con 8 hojas separadas. Respecto a los resultados y a la fenología, se observa que a medida que la poda es más tardía, el retraso en la brotación es mayor. Fíjense que las plantas podadas con 8 hojas separadas retrasaron la brotación cerca de 29 días, casi un mes, mientras que las que se podaron con 2 a 3 hojas separadas 2 semanas, y las que se podaron en brotación, se retrasó la brotación 10 días aproximadamente. Este retraso en la brotación se va, si bien existen los primeros estadios fenológicos, se va perdiendo hasta el invero. Fíjense, la brotación, si bien estos son días, en comparación con el testigo, con el control, la floración hay un leve retraso, unos 5 o 6 días. En el invero también igual, pero la cosecha, fíjense que no logramos retrasarla, ya sea los tratamientos de poda en brotación y 2 a 3 hojas separadas, se podaron prácticamente los 3 años de en la misma fecha que el testigo, mientras que el tratamiento más tardío fue el más variable. Este tratamiento produce alteraciones muy importantes en cuanto a la brotación de las yemas que quedan y a la relación hoja-fruto que queda en la planta. Por lo tanto, es un tratamiento bastante severo y bastante variable de un año al otro. Hubieron años que lo cosechamos antes, años que lo cosechamos en la misma fecha y años que lo cosechamos más tarde. Por lo tanto, la poda tardía es una estrategia que sí permite retrasar los primeros estadios fenológicos hasta el invero, es decir, que es una estrategia que es útil para escapar a las heladas primaverales. Fíjense que podemos atrasar la brotación hasta 10 o 15 días, no retrasa la madurez, y mientras más tarde es la poda, mayor es el retraso en la brotación. Esto genera ciclos más cortos, y acá no lo presento, pero también hay datos interesantes en que estos dos tratamientos disminuyen cerca de un 10% el consumo en agua a lo largo de toda la temporada, lo cual no es. Con respecto a los rendimientos, vemos que hay una disminución en el rendimiento del tratamiento, de los dos tratamientos más tardíos. Las plantas podadas en brotación no generan una disminución en el rendimiento. El tratamiento podado con 2 a 3 hojas separadas produce una disminución del 18% del rendimiento, que está dada por una menor cantidad de flores por racimo y una menor cantidad de bayas por racimo, mientras que el tratamiento de 8 hojas por separadas tiene una disminución mucho más severa, de un 60%, con una menor cantidad de racimos por brote y menor cantidad de flores y de bayas por racimo. Por lo tanto, el tratamiento de brotación es interesante porque atrasa la brotación 10 días y no disminuye el rendimiento luego de 2 años de aplicación. Este tratamiento de 2 a 3 hojas separadas disminuye el rendimiento del segundo año de aplicación, y la poda más severa, con 8 hojas separadas, sí disminuye desde el primer año en que se aplica, disminuye el rendimiento más de un 50%. Con respecto a las antocianas totales observadas en la uva, observamos un aumento en las antocianas totales en el tratamiento más severo, en el tratamiento de 8 hojas tardías, principalmente por esta disminución en el rendimiento y un aumento en la relación hoja-fruto, al igual que en el tratamiento de 2 a 3 hojas separadas, y lo que sí se pudo observar es esta relación entre la cantidad de azúcar por baya y los antocianinos. Esta relación cambió y aumentó para el tratamiento más tardío, a expensas de una gran disminución en el rendimiento. Por lo tanto, la poda con 8 hojas separadas aumentó el nivel de antocianos, pero la poda en brotación no produjo un impacto negativo en la calidad de la uva, no produjo un impacto negativo en el nivel de rendimiento y permitió atrasar los primeros estadios fenológicos de la primavera. Por lo tanto, es una estrategia que es interesante para escapar a las heladas primaverales. Bueno, este es un ensayo que les voy a presentar simplemente
los tratamientos más que nada y los resultados que hemos obtenido este año. Es un primer año que estamos evaluando distintas técnicas para alterar la relación hoja-fruto y atrasar la madurez. Les voy a presentar los tratamientos porque algunos de ellos son bastante novedosos e interesantes. Por un lado, estamos evaluando un despampanado severo. En el momento del cuaje, una semana después del cuaje, se hace un despampanado por encima del último racimo, y esto da lugar a que las feminelas tomen el crecimiento posterior durante el ciclo, pero para que las feminelas tomen el crecimiento posterior, bueno, pasa un tiempo, de esta manera se altera un poco la relación hoja-fruto y se logra trazar un poco la evolución de la madurez de la uva. Estamos probando un deshoje apical. Es una técnica también desarrollada estos últimos años. En general, ustedes saben que el deshoje se realiza en la zona de racimos para favorecer el microclima de los racimos. El objetivo de esta técnica de deshoje apical consiste en deshojar una banda de unos 40-50 centímetros por encima del último racimo para generar una especie de ventana. Lo que se genera con esto es una eliminación de las hojas adultas que tienen la mayor tasa fotosintética en ese momento. De esta manera, al eliminar las hojas de mayor actividad fotosintética, se elimina la fuente y se eliminan azúcares que pueden ir a la uva, retrasando de esta manera también la madurez. Este tratamiento nosotros lo aplicamos cuando la uva tenía 15 Brix. Según los resultados preliminares que hemos obtenido este año, probablemente habría que adelantarlo para tener mayores efectos. Y un último tratamiento que consiste en un tratamiento que se llama forzado de yemas. El año pasado vieron un par de trabajos de un grupo de España y un grupo de Italia donde se empieza a hablar si no es posible obtener doble cosecha en la misma temporada, gracias a esta técnica que ahora voy a pasar a explicar. Esta técnica de forzado de yemas consiste en realizar un despampanado similar al que vimos recién en el momento del cuaje. Además de ese despampanado, lo que se hace es eliminar las feminelas que puedan existir en ese momento. De esta manera, al eliminar las feminelas y al eliminar todos los ápices en crecimiento, lo que se hace es forzar la brotación de las yemas en dormición, antes que entre en dormición, de las yemas francas. Estas no son yemas prontas, estas son yemas francas que deberían haber brotado la temporada siguiente. Al eliminar todos los destinos posibles de esa planta, estas yemas se ven forzadas a brotar, y por cada brote en crecimiento puede forzarse la brotación de 1 a 2 yemas máximo, que esas yemas van a crecer durante esta misma temporada, van a dar origen a nuevas inflorescencias, las cuales van a florecer, van a cuajar y van a dar lugar a nuevos racimos. Fíjense acá, ustedes tienen en la misma planta los racimos en la base provenientes de las yemas que se dejaron en la poda del invierno pasado, que llegan hasta acá aproximadamente estos brotes. Luego las yemas que se han forzado, que están creciendo, y dan lugar a nuevos racimos. Fíjense que está bien los racimos están recién en el cierre de racimos, mientras que los de acá, los de la primera cosecha, están ya pasados el embero, están a mitad de madurez. Y estos racimos de la segunda cosecha se espera que lleguen a madurez hasta un mes más tarde que los racimos de la cosecha principal. De esta manera, a través de este tratamiento de forzado de yemas, uno puede atrasar la madurez de la cosecha principal y también atrasar la madurez y obtener una segunda cosecha que madura hasta un mes después de la cosecha principal. La idea de este tratamiento es, bueno, ver básicamente cuál es el objetivo del impacto que tiene esta técnica sobre la calidad de la uva y del vino de la segunda cosecha, ver cuánto representa esta segunda cosecha en cuanto a nivel de producción respecto a la primera, para realmente determinar si es significativa o si son racimos muy chiquitos y es un rendimiento que es especial. Esto es un primer año que hemos evaluado, lo vamos a evaluar un par de años más,
simplemente para mostrarle algunos resultados muy preliminares. Estos son los estadios fenológicos del testigo, el deshoje, el despampanado forzado y la segunda cosecha. Fíjense que bueno, está el cuaje, estos 4 tratamientos son iguales porque no se había establecido ningún tratamiento. El tratamiento de forzado produce un retraso en el endero de casi una semana, y los tratamientos de despampanado y forzado, la primera cosecha, producen un retraso en la cosecha de hasta 2 semanas. ¿Sí? Y la segunda cosecha, producida por el tratamiento forzado, ya, fíjense, la floración ocurrió a fin de año, el endero ocurrió a principios de marzo, y esta segunda cosecha se cosechó el 12 de abril, casi un mes más tarde que el testigo. Esta es la evolución del peso de la valla, los Brix, acidez total y pH, cada uno de los tratamientos. Básicamente vemos que el deshoje no tuvo ningún efecto en comparación con el testigo. Acá hay 2 grupos, el testigo y el deshoje, y el despampanado y el forzado por otro lado. El forzado tiene un efecto mucho más fuerte en el peso de la valla, una disminución mucho mayor en el peso de la valla. Lo que sí es interesante es que tanto despampanado como forzado tienen una menor acumulación de sólidos solubles a lo largo de toda la temporada, en comparación con el testigo. Tienen un menor pH y una mayor acidez. Y lo que estamos evaluando, bueno, hasta la segunda cosecha, fíjense, la segunda cosecha, también un pH mucho mayor y una acidez mucho mayor. Y lo que estamos evaluando en este momento es la composición fenólica de la uva, y luego para determinar finalmente el impacto que tienen estas técnicas sobre el producto final. Y bueno, como les digo, son resultados preliminares de un primer año que tenemos que terminar de analizar, y bueno, habrá que repetirlo también varios años más para ver realmente la aplicación, la posible aplicación que tienen estas. Otro trabajo que estamos realizando tiene que ver con la orientación, el estudio de distintas orientaciones de hileras. Ustedes saben que la mayor parte de los viñedos en Argentina están orientados norte-sur. Este es un ensayo que está implantado hace 10 años en la experimental, donde tenemos orientaciones norte-sur, este-oeste, y 2 orientaciones intermedias, noroeste-sureste y noreste-suroeste. Y en este ensayo lo que estamos haciendo es evaluar cuestiones, se hizo un par de años, evaluar distintas cuestiones que tienen que ver con el microclima de la planta, el consumo en agua, la evolución del potencial hídrico, crecimiento vegetativo, componentes de rendimiento y composición química de la uva y del. Así que bueno, rápidamente les voy a presentar algunos resultados, pero muy, muy rápidamente. Estos son algunos resultados en relación a la radiación que reciben el espaldero, en ambas caras del espaldero. Muy rápidamente lo que les puedo contar es que la orientación norte-sur, como era de esperar, es la que recibe la radiación en ambas caras del espaldero de forma más homogénea, mientras que las 2 orientaciones que son intermedias, se produce el cambio de la radiación de un costado hacia el otro costado de la espaldera, dependiendo de la orientación del ángulo de orientación de las hileras. En algunas orientaciones se produce ese cambio más en las horas de la mañana, mientras que en otra orientación ese cambio de intercepción de luz de una cara del espaldero hacia la otra se produce más hacia la tarde. Y el caso más extremo es la orientación este-oeste, donde hay una orientación que es hay una cara del espaldero, perdón, que es la cara norte, que es la que recibe la mayor cantidad de radiación a lo largo de todo el día y de toda la temporada. Esta intercepción de radiación también tiene evidentemente consecuencias sobre la temperatura, no voy a entrar en detalle, pero la cara noreste, suroeste y noroeste, suroeste reciben en ciertos momentos del día y del año mayores niveles de radiación, y eso impacta en la temperatura también de la canopia y particularmente de los frutos. En cuanto a la composición química de la uva, lo que podemos observar es que la cara este-oeste tiene un mayor contenido de fenoles totales, taninos y antocianos, expresados en cantidad por valla o en concentración, en contraste con la orientación noroeste-sureste, que tiene una menor concentración de fenoles, taninos y antocianas, en comparación con la orientación este-oeste, que es la que recibe menor radiación y por lo tanto puede mantener temperaturas menores en la canopia y en la.
Cuando analizamos también la composición química por separado de la uva que está en cada una de las caras de los espalderos, obtuvimos un poco el mismo resultado. La orientación este-oeste, en ambas caras presenta mayor cantidad y concentración de fenoles, con respecto a la orientación noroeste-sureste, que es la que presenta los menores contenidos. Por lo tanto, bueno, la orientación de hileras generó diferencias en la composición química de la uva y del vino, y vallas y vinos de la orientación este-oeste presentaron mayor concentración y síntesis de compuestos. Este mismo ensayo de distintas orientaciones de hileras lo estamos utilizando para estudiar el efecto que podrían tener la implementación, la instalación de paneles solares por encima de la hilera, para generar en la misma superficie energía eléctrica a partir de radiación solar, y al mismo tiempo generar un beneficio en la planta, en este caso proyectar sombras sobre la planta para disminuir la temperatura tanto de la canopia como de la fruta. Este es un trabajo que está llevando adelante una tesista doctoral, y los primeros resultados que hemos obtenido son bastante interesantes, sobre todo en cuanto a la disminución en el consumo de agua producida por la sombra. Se disminuye enormemente el consumo de agua de los viñedos bajo la sombra de los paneles. Por lo tanto, bueno, en modo de cierre, si no hay ninguna reducción o limitación a las emisiones de dióxido de carbono, que viene sucediendo en los últimos años, las predicciones son bastante negativas. El aumento de temperatura respecto a la era preindustrial puede alcanzar hasta los 6 grados para fin de siglo con respecto a lo que era hace 150 años, lo cual estos niveles de mayor temperatura, si se alcanzan, pueden ser realmente catastróficos. Y los últimos 5 años han sido los más cálidos desde que se tienen registros. Por lo tanto, los mismos pronósticos que se hacían hasta hace algunos años, a medida que esta situación se va haciendo cada vez más negativa, se van acelerando, y si los cambios se van acelerando, y es cada vez más, los pronósticos son cada vez más negativos. A medida que pasa el tiempo y no se producen estas reducciones de las emisiones de dióxido de carbono, los pronósticos son cada vez más negativos y más consistentes. Por lo tanto, las estrategias que se pueden proponer y para que se puedan adoptar deberían cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, estas técnicas deberían mantener o mejorar el balance de los distintos componentes de la uva y mejorar la calidad del vino. No deberían tener efectos negativos sobre el rendimiento, y no deberían generar costos adicionales, y deberían ajustarse a las prácticas corrientes ya de manejo. Es difícil pensar que cambiando un solo punto vamos a lograr adaptarnos a las nuevas situaciones de temperatura y de sequía. Para poder adaptarnos a esos nuevos escenarios, probablemente haya que hacer muchos ajustes, y que tengan que ver ya sea con la zona de cultivo, con el genotipo que implantemos, que sea el adecuado, que sea resistente a condiciones de sequía y de menor temperatura, a mejorar la eficiencia en el uso de aplicación de los agroquímicos, mejorar la eficiencia en el uso del riego, y además incorporar algunas técnicas de manejo de canopia que permitan mantener o mejorar el balance de los distintos compuestos en la uva y en el vino. Este es el equipo de Confesiología de la Vid, coordinado por Pérez Peña, trabajo yo, Eugenia Galat, y algunas becarias con ICER como Agustina Gallo, Martina Bustos y Mariana Gómez Turnier, y lógicamente colaboramos estrechamente con el equipo de enología del INTER, con el doctor Fanzoni y el doctor Santiago Rosario. Así que bueno, muchísimas gracias, y estoy abierto a las preguntas.